Bienvenidos nuevamente. A continuación procederemos con la segunda mesa programada para el día de hoy, que analizará el tema de las cuestiones críticas en los arbitrajes de contratación pública. En esta oportunidad tendremos como moderador al doctor Alfredo Soria, docente de Derecho de la PUC, Universidad del Pacífico y de la UPC. Y como ponentes contaremos con la participación de la doctora Silvia Rodríguez Vázquez, secretaria general de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards del Centro de Arbitraje de la Católica. Contaremos también con la participación del doctor David Ortiz, procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También estará la doctora Pirina Guerinoni, árbitro independiente. Y finalmente estará presente también el doctor Walter Albán, vicepresidente de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Católica. Habiendo dicho lo anterior, le damos el pase al doctor Alfredo Soria, quien introducirá la segunda mesa y comenzaremos con las ponencias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Un lujo estar en este panel conjuntamente con la doctora Silvia Rodríguez, el doctor David Ortiz, la doctora Mariela Pirina Guerinoni y el doctor Walter Albán. Así que vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las cuestiones críticas en los arbitrajes en contratación pública, que es el escenario más grande de controversias en sede arbitral, ¿no? El Estado tiene un gran número de casos y precisamente esta mesa va a abordar ese tema desde un punto de vista de aquellos aspectos en los que hay que reflexionar, ¿no? Entonces va a ser muy valioso la participación que nos traen el día de hoy nuestros ponentes. En el caso, por ejemplo, de Silvia Rodríguez, nos ha comentado que va a compartir estadísticas, así que todos ansiosos ahí con la información y los datos que nos va a brindar de lo que ha sido estos últimos tiempos en el caso del arbitraje. Tenemos la opinión también de los árbitros, parte de la defensa legal también. Va a ser muy, muy interesante esta mesa. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Silvia Rodríguez, que nos va a hablar acerca del tema el arbitraje en los tiempos del COVID-19. Adelante, doctora Rodríguez. Gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos los panelistas, a mis copanelistas y en general quiero agradecer a todos los que están participando en nuestro congreso. Muchísimas gracias a Mario por esas palabras, el doctor César Guzmán Barrón, que ha sido director nuestro por tantos años, y a Marlene Anchante, que sigue apostando también por ese congreso que año a año en estos 15 años hemos aportado a la comunidad arbitral y en general a la comunidad legal, todo ese espacio para conversar sobre lo que es el arbitraje, ¿no? En esta oportunidad yo voy efectivamente a compartir con ustedes unas reflexiones que tienen que ver con temas estadísticos. En realidad, yo estoy segura que a los abogados no nos gustan mucho en realidad los temas estadísticos, pero creo que nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones, tanto yo creo a las entidades como a los propios árbitros y obviamente a los proveedores del Estado. Si bien lo llamamos el arbitraje en los tiempos del COVID, esta presentación, la referencia que quiero hacer yo en esta oportunidad es ver si en algo se movió esta aguja del arbitraje en la que nosotros, por ejemplo, sabemos cuáles son los arbitrajes o cuáles son los contratos que generan más controversias, ¿no? Ya todo el mundo sabe que usualmente son los contratos de obra. Entonces nosotros, el centro, volteó y dijo, bueno, ahora vamos a ver, ya pasó 1 año y medio de esta pandemia y ahora vamos a ver qué ha pasado con esos arbitrajes, qué ha pasado con esas controversias, ¿no? Aprovecho para agradecer muchísimo al equipo de arbitraje que nos ha ayudado a tener todos estos datos y en especial a Anthony Azaña y a Madi Quispe, que han sido los que también han recogido la información y hemos podido trabajar en eso. Muchísimas gracias por los aportes y por todas las ideas que hemos podido tener. Bueno, en realidad es algo de lo que voy a hablar y lo que estoy poniendo aquí en esta presentación es algo que todos sabemos. El 16 de marzo del año pasado hubo un lockdown en el Perú, un aislamiento social obligatorio y la cuarentena y todo quedó paralizado.
se hicieron los esfuerzos máximos por el gobierno en esa oportunidad para evitar que las relaciones jurídicas en general y en realidad todos nos veamos lo menos afectados posible. Salieron una serie de normas que están aquí, ustedes lo podrán ver, el decreto legislativo 1486, disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, hablaban temas de contrataciones del Estado, la directiva 005 que sacó el OCE, y luego el decreto supremo 168-2020, que hablaba específicamente, bueno, de establecer disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios, y se modificaba en alguna medida el reglamento de ley de contrataciones del Estado. Todo esto con el fin de reactivar la economía, de que no haya tantos inconvenientes en las relaciones jurídicas y obviamente también una guía, una interpretación para que cada entidad tenga, bueno, el norte para poder resolver y tomar decisiones, ¿no? Y así evitar que algunas entidades, algunos contratistas o las personas en general puedan interpretar como ellas creían podría interpretarse de repente lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, sucedió lo que sabemos, porque ahora estamos mirando hacia atrás, que las relaciones jurídicas se afectaron. Se afectó el sector salud, todo lo referido al sector salud se afectó las adquisiciones, se afectó el tema del transporte, todo esto que he querido poner acá refleja todo este cambio que ocurrió en todo este año y medio, y todas las relaciones jurídicas que se tenían, ¿no? La compra de oxígeno, el tema de la compra de medicamentos, los kits de pruebas, el tema de cómo entregaban los bonos, si habían bonos, el tema, por ejemplo, de cómo de repente estos proyectos, la educación misma, las construcciones, todo cambió. Y obviamente, si las relaciones jurídicas cambian, obviamente cambia también de repente la perspectiva de estas controversias. ¿Qué controversias se nos venía? ¿No? Eso es lo que hemos querido reflejar ahora. Entonces, digamos, el estudio, ese análisis de datos que hemos hecho es este periodo del 16 de marzo del 2020 hasta el 31 de agosto del 2021. Entonces, ¿qué impacto ha tenido el COVID-19 en los arbitrajes? Como les vuelvo a repetir, este análisis de datos va por el tema de ¿qué ha venido acá? No, porque ya lo tratamos hace mucho tiempo, el tema de si ya todos manejan el internet, si ya todos saben trabajar a través de una audiencia virtual, eso es algo que ya es una verdad hecha y todo el mundo lo puede manejar, se tiene que haber adecuado, sino es un análisis de qué es lo que ha venido sucediendo en los temas de los contratos en sí mismos. Entonces, lo primero que queremos mencionarle a toda la comunidad es que hemos hecho un análisis de arbitrajes que estaban relacionados o no con el COVID. En el año 2020, de todo nuestro universo, el arbitraje no COVID, es decir, que no hay ninguna mención al tema del COVID, ha sido un 72%, mientras que un 28% sí tenía algún tipo de relación con la pandemia. En lo que va del año 2021, miren, el corte es al 31 de agosto del 2021, ya suma el 24%. Todavía faltan los meses que quedan para ver si hay algún tipo de relación. Interesante porque ya no es algo que nos tomó de sorpresa. Es algo que simplemente no nos ha tomado de sorpresa porque ya tenemos un año y medio de pandemia. Entonces, en el año 2021, pues deberíamos esperar que ya estos arbitrajes relacionados con el COVID ya no sean tan frecuentes, porque ya nos estamos adecuando a la nueva realidad, ya hay mucha normativa, pero sin embargo el número se sostiene, ¿no? Entonces eso es lo que nos llama la atención, el número se sostiene, tal vez porque la ejecución de los contratos viene también de larga data, sabemos que se pueden ejecutar los contratos a lo largo de 1 o 2 años y por supuesto de repente podremos seguir esperando esa cifra o que vaya en aumento y tal vez supere el año 2020. También quisimos, obviamente este panel es para ver los arbitrajes en el tema del Estado y obviamente lo que hemos querido enseñarles en esta presentación es qué participación tiene el Estado en los arbitrajes relacionados al COVID. A la mano derecha podrán ver ustedes que hay un porcentaje muy alto, somos Universidad Católica, sabemos que los arbitrajes que vienen están basados
principalmente en temas del Estado, pero también tenemos arbitrajes privados. De estos arbitrajes del Estado o privados que tienen relación con el COVID, el 97.9%, como ustedes lo pueden ver ahí, son arbitrajes donde el Estado interviene. Conclusión, el Estado está teniendo más problemas con el tema del COVID-19. También tenemos un pequeño porcentaje de los privados, principalmente temas, por ejemplo, de ya que no pueden seguir arrendando, temas de pago de arriendos, etcétera, ¿no? También hay un tema de imposibilidad de poder cumplir el contrato. Pero sí, es algo interesante ver cómo es que el Estado al final termina siendo el que tiene más problemas precisamente por la pandemia. Y en la posición del Estado, ¿cuál es? El demandado, normalmente el Estado es demandado, como ustedes pueden ver ahí, el 88%, y como demandante, es decir, el Estado también está demandando con arbitrajes que tienen relación con el COVID, también el Estado está participando como demandante. Entonces eso quiere decir, desde mi punto de vista, que el Estado de alguna manera se siente afectado y obviamente de repente los proveedores no están cumpliendo con los contratos y obviamente ellos salen a presentar los reclamos correspondientes. Y este punto me parece bastante interesante a mí porque hemos querido desmenuzar esta palabra de relacionado con el COVID. En ese 28%, en ese 24% que les mencioné hace un momento, tenemos dos posibilidades. Hay arbitrajes que se derivan de contratos cuyo objeto contractual ha sido la mitigación de la pandemia. Mientras que, y es un 22%, nada despreciable. Y por otro lado, hay arbitrajes que devienen de otros contratos, pero cuya motivación, la motivación que se da es precisamente la pandemia. Las pretensiones tienen relación con el COVID. Algo pasó que lo relacionó con el COVID, ¿no? Obviamente, yo como abogada, cuando miro este número, este 22% de arbitrajes cuyo objeto contractual, o mejor dicho, contratos que han tenido que entrar a arbitraje y que su objeto contractual es la mitigación del COVID, me pregunto, ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No es cierto? O sea, yo creo que cualquier persona podría hacerse esa pregunta, porque claro, si está tratando de mitigar una pandemia, y desde el año pasado, hace un año y medio, vamos a cumplir 2 años, con el COVID ya presente, pues definitivamente estos contratos no llegaron a cumplir su objetivo. ¿Qué pasó en esos contratos? Bueno, les estoy mostrando aquí varias razones por las cuales no se cumplió, ¿no? Más que las razones son los objetos contractuales por los cuales ahora tenemos diversos arbitrajes. Por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me llama la atención esta entrega de kit de detección rápida del nuevo coronavirus, el primero que tienen ustedes ahí. Luego, camas hospitalarias, útiles de aseo y suministros para el hospital, para un hospital que era precisamente temas del COVID. Quedan 2 minutos, doctora. Sí, no te preocupes, perdóname. Lo que más me sorprende a mí es el tema del oxígeno, ¿no? Adquisición de plantas de oxígeno. Entonces vamos viendo cómo es que lo que supuestamente se contrató para evitar la pandemia, al final no se pudo conseguir. Y ahora tenemos otras cosas más, arbitrajes con pretensiones motivadas por el COVID. Por ejemplo, una relación con el COVID es ampliación de plazo por reactivación económica. Demora para presentar solicitud de arbitraje, calendario acelerado por atrasos injustificados, etc. O sea, tenemos muchísimos arbitrajes también que se han presentado, que tal vez los contratos no tengan el objeto contractual COVID, mitigar el COVID, pero sí han utilizado esta pandemia, lamentablemente, como una de las motivaciones, ¿no? Acá está, digamos, cómo se puede ver el número de casos, el porcentaje de los casos que podrían dar cuenta de cuál, por ejemplo, ha sido la mayor razón. La mayor razón la tienen ustedes acá abajo, ampliación de plazo por reactivación económica.
¿no? Eso quiere decir que las entidades tal vez no están atendiendo tal vez, o entendiendo tal vez, o los propios contratistas entendiendo cómo se debe aplicar esta normativa de la relación de la reactivación económica. ¿Cuáles son los arbitrajes que han venido según el tipo de contrato? Como ustedes pueden ver, ejecución de obra 28%, pero miren cómo cambió y es la adquisición la que tiene ahora un mayor porcentaje, 37.8%. Y es que claro, tenemos adquisición de medicamentos, de camas, de todo lo que esté relacionado con el COVID. Servicio de obra ha quedado en 21% y otros servicios como consultorías, etcétera, otros servicios 12%. Acá también lo que nosotros hemos querido hacer es mostrarles quiénes son tal vez las entidades que están litigando y que están involucradas en el arbitraje. Y todavía tenemos al MTC con un monto bastante alto, que es el 29.6%, pero no teníamos antes mapeado, ahora está Salud y el MINSA, que si sumamos el sector salud, van a ver que hay un buen número, incluso por aquí tenemos hospitales, órganos de salud desconcentradas, etcétera, que tienen que ver también con el sector salud, que es el que ha surgido el mayor número de arbitrajes, ¿no? Entonces, también eso es algo muy importante tenerlo en cuenta. Y justamente lo que queríamos mostrarles a ustedes era qué arbitrajes en el sector salud han ocurrido y de acuerdo al tipo de contrato, ¿no? Tenemos siempre salud con adquisiciones. Como ustedes pueden ver, las adquisiciones son las que tienen más, el mayor monto, o mejor dicho, el mayor número de arbitrajes, ¿no? Le siguen ejecución de obra, también tenemos, luego servicios sobre obra y otros servicios. Con eso termino ya. Lamentablemente es algo terrible todo lo que nos ha sucedido y nosotros hemos querido hacer de repente un cuadro donde muestre la tendencia, lamentablemente, de fallecidos que se ha tenido, que coincide con la primera ola, y lamentable, sí hay una correlación positiva entre el pico de arbitrajes que sufrimos nosotros, de alguna manera relacionada también con el pico de la primera ola tenido con la tasa de fallecidos. Como ustedes pueden ver, el pico llegó de la primera ola en julio, y en el caso de nuestro pico, en temas del número total de casos y el número de casos relacionados con el COVID, fue en agosto, ¿no? Esto es, digamos, reflexiones que estamos haciendo iniciales. De hecho, el siguiente año también queremos ver qué es lo que está pasando. Esperamos tener muchas mejores noticias y que, en todo caso, las controversias que vengan, en realidad, sean las controversias que usualmente hemos tenido y no la pandemia. Reflexión final, por favor, a las entidades, si hay funcionarios que están acá viendo, miren cómo están teniendo mayores controversias en contratos que tal vez antes no las tenían adquisiciones. Reflexión para los árbitros. Ahora se necesita árbitros que vean mucho ese tema de adquisiciones, sobre todo en temas de medicamentos y temas del sector salud. Y en general a los contratistas, bueno, también llamar a la reflexión para que también ellos vean lo que está sucediendo con los arbitrajes en la Católica y que tal vez no quisiéramos sinceramente tener arbitrajes en temas de pandemia, porque sabemos que es muy importante que estos contratos se cumplan para la mitigación del COVID-19. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. No, y la estadística es muy importante porque ¿cómo sabemos si se logran los objetivos si es que no medimos? ¿No? ¿Cómo sabemos el impacto eventualmente de un nuevo acontecimiento si es que no lo medimos? Por eso es que es muy importante. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Vamos a darle el uso de la palabra ahora al doctor David Ortiz, quien nos trae el tema de la problemática del Registro Nacional de Árbitros OCE y las recusaciones de los árbitros. Adelante, doctor. Buenas noches con todos. En principio, agradezco al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú por permitirme estar en este importante evento académico. Considero que es el principal que desarrolla en el país, y además también tener el agrado de compartir esta noche con destacados árbitros profesionales, especialistas en la materia. Evidentemente, como ha señalado el doctor Soria, mi tema se va a centrar en la problemática del Registro Nacional OCE, y además viendo también las consecuencias que esto está generando, y una de esas consecuencias es la
la formulación de constantes recusaciones contra los árbitros que designa la entidad. Entonces, voy a pedir a Carmen Rosa que me apoye con las diapositivas. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Yo creo que es importante preguntarnos quiénes pueden ser designados como árbitros para resolver controversias en los cuales interviene el Estado. Y evidentemente, digamos, la respuesta es una respuesta limitativa. ¿Por qué? Porque no cualquier profesional, no cualquier abogado puede resolver este tipo de controversias, sino la norma ha primado el principio de especialización para poder encargar a ciertos profesionales esta importante labor, la de resolver controversias cuando interviene el Estado en el ámbito arbitral. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, podemos observar pues que la designación de los árbitros es la etapa más importante incluso del arbitraje, ¿no? Puesto que, como dice este adagio francés, tanto vale el árbitro como vale el arbitraje. Y esto es muy importante porque si nosotros observamos y analizamos, por ejemplo, desde el ámbito de las procuradurías públicas, nos preguntamos cuándo empieza la elaboración de una estrategia de defensa. En el ámbito ordinario, en el ámbito del Poder Judicial, de repente podemos decir que la estrategia de defensa empieza cuando tú contestas la demanda, cuando tú elaboras la demanda. Y esto en el arbitraje no es del todo correcto, porque a nuestro criterio y en base a la experiencia casuística que tenemos en el ministerio, podemos señalar que la estrategia en realidad empieza cuando tú designas un árbitro. Y si tú designas un árbitro que no conoce, que no tiene especialización y encima que está cuestionado porque de repente tiene algunos problemas de índole penal, este arbitraje no va a llegar a buen puerto porque posiblemente va a demorar porque el árbitro no tiene esa noción de qué es el arbitraje, de cuáles son los principios que rige el arbitraje, o en todo caso va a terminar pues colapsado por N recusaciones que se puedan plantear. Y entonces, como se dan cuenta, la designación del árbitro es un hito muy importante en el arbitraje con el Estado, ¿no? Pero el, digamos, legislador, a través de las diversas normas como la ley de contrataciones y el reglamento de la ley de contrataciones, ha limitado esta facultad que tiene, en este caso, el defensor de los intereses del Estado, el procurador público, al momento de designar un árbitro, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, para centrar más a mi presentación, nos preguntamos o nos hacemos otra pregunta. ¿Qué es el RNA-OCE? Esta definición lo he sacado de la misma página del OCE, en el cual dicho organismo señala pues, que es un listado de profesionales que pueden desempeñarse como árbitros cuando una entidad designa en arbitrajes institucionales o ad hoc y para efectos de designaciones residuales. Y al respecto es importante tener esa opinión, el 84-2021 del OCE, que recientemente se ha dictado, que incluso ha cambiado criterio, el OCE ya ha señalado de que cuando se designa de manera residual al árbitro que le corresponde al Estado, desde esta emisión de esta opinión, ya no va a ser necesario que este árbitro esté en el Registro Nacional de Árbitros. Evidentemente, el OCE creo que ya se está dando cuenta de que el Registro Nacional de Árbitros, respetuosamente lo digo esto y a título personal, no ha surtido efectos prácticos en la realidad porque no asegura, y lo voy a señalar con casuística y con algunas observaciones en las siguientes diapositivas, no asegura contar con los profesionales más idóneos, y resalto esto en el ámbito moral. Es importante resaltar esto porque cuando se resuelve una controversia con el Estado, no únicamente se está resolviendo un litigio entre dos particulares, como de repente puede ser en el ámbito privado, sino de por medio se van a discutir aspectos que van a tener repercusiones sociales, económicas, como por ejemplo en los arbitrajes que tenemos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, arbitrajes vinculados a infraestructura vial o arbitrajes vinculados con el Ministerio de Educación, por ejemplo, la construcción de colegios o la construcción de hospitales. Entonces, para que estas decisiones puedan gozar de algo de legitimidad, porque de por medio hay un interés social, también se le debe exigir a estos resolutores, a estos señores que administran justicia arbitral,
que tengan ciertas cualidades éticas y morales. Y lamentablemente el Registro Nacional del OCE no te asegura de que los que van a estar en el Registro Nacional de Árbitros cuenten con esta idoneidad, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, como bien he señalado, en teoría, este registro pues pretende contar con profesionales idóneos en el ámbito de la experiencia profesional, en la formación académica y la idoneidad moral, ¿no? Y esto lo dejo en signo de interrogación porque, como señalé, este registro lamentablemente no asegura ello. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya para ir centrando, para que el Estado pueda designar un árbitro, este árbitro tiene que estar en este registro administrado por el OCE. Y un aspirante a ser miembro o a ser registrado en este RNA, pues tiene que cumplir una serie de parámetros o de pasos. Por ejemplo, tiene que presentar una solicitud, ¿no? Luego tiene que rendir una evaluación de conocimientos, se les va tiene que acreditar, por ejemplo, la capacitación universitaria en temas de contrataciones con el Estado, mínimo 120 horas, o en todo caso, adjuntar las diplomas o doctorados que tenga sobre la materia, y en el caso que son docentes universitarios, también lo pueden acreditar con las constancias respectivas, ¿no? Y luego, para el caso de aquel árbitro que quiera ser presidente o árbitro único, además de sus conocimientos en contrataciones con el Estado, deberá pues sustentar su conocimiento con respecto a arbitraje y derecho administrativo. Una entrevista personal y estás o eres parte del Registro Nacional de Árbitros. Y esto, para mi criterio, no ha surtido efecto por las siguientes razones. Y he hecho una serie de observaciones y algunas propuestas de solución. La siguiente diapositiva, por favor. La primera observación que hemos elaborado es, por ejemplo, que el Registro Nacional de Árbitros es bastante limitado, el cual conlleva a un desequilibrio de la defensa jurídica del Estado. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando el Estado designa un árbitro, prácticamente le estás limitando la facultad de poder elaborar una estrategia adecuada de defensa de los intereses del Estado. Porque estos árbitros que designa el Estado necesariamente tienen que estar en el Registro Nacional de Árbitros. Y con todo respeto del mundo lo señalo, que necesariamente no están todos, o estos 136 árbitros que están en este registro, pues no cuentan con esto. Y esto nos limita de manera grave y de una u otra manera va a dificultar en la defensa de los intereses del Estado, porque como señalé, en un arbitraje, la estrategia de defensa empieza desde la designación del árbitro. Y si yo tengo ya una lista limitada, evidentemente no tengo la libertad que yo debo obtener para poder realizar una adecuada defensa de los intereses del Estado. Yo considero de que no podemos construir instituciones en base a la desconfianza. Yo creo que la lógica del legislador en este apartado es hacer ver o desconfiar en los procuradores públicos, desconfiar en las entidades, y es por eso de que lo delimito el marco de acción y digo, cuando el Estado designa a los árbitros, estos tienen que estar en el Registro Nacional de Árbitros. Hay como una suerte de paternalismo. Con esto, ¿qué mensaje estamos dando? Que los procuradores no pueden designar un árbitro correcto o un árbitro idóneo. Entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y al respecto, ¿qué propuestas o recomendaciones damos? Por favor, la siguiente diapositiva. Nosotros consideramos de que se propone que la inclusión de los árbitros en el RNA se realice únicamente con la acreditación de formación académica y experiencia profesional, y todo esté sujeto a fiscalización posterior. Como señalé, no podemos construir instituciones en base a la desconfianza. No podemos tener como premisa piensa mal y acertarás. Eso de repente es para 200 o 100 años atrás. Si queremos construir un Estado constitucional, garantista, yo creo que tenemos que
invertir esa premisa y partir desde el principio de confianza, toda fiscalización posterior, y esto va a generar de que esa lista, que en la actualidad son 136 profesionales, y para mí y para nuestro equipo, no todos designables cuando participa el Estado, pues va a permitir que se amplíe esta lista, ¿no? Y además que se dé una suerte de evaluación cada cierto tiempo para mantener o hacer una suerte de ratificación, como funciona en el Poder Judicial. Los jueces son nombrados, ganan una plaza cada 7 años, y cada 7 años se les da un examen para su respectiva ratificación. De repente, en este caso, los árbitros que están en el Registro Nacional de Árbitros, cada 3 años, cada 4 años, puedan tener una serie de evaluaciones en base a su producción y ver si son ratificados o no. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros consideramos, y esto es lamentable, porque consideramos que se debe flexibilizar la exigencia en la acreditación de la experiencia, porque en el mercado laboral peruano existen árbitros que muchos de ellos, personalmente los he tenido como profesores en las materias de arbitraje, cuentan con libros, cuentan con diplomados, e incluso son las voces autorizadas en esta materia, en estos congresos, y muchos de esos árbitros participan en este congreso que organiza la Universidad Católica, pero lamentablemente no tienen esas certificaciones porque de repente lo han llevado hace mucho tiempo, o además son investigadores y fuente de conocimiento en esas especializaciones. Entonces yo creo un minuto, doctor. Perfecto. Yo creo que para este aspecto se debe implementar una suerte de un sistema de invitaciones, ¿no? Para que el OC evalúe y vea pues qué profesionales con trayectoria profesional puedan ingresar a la RLA de manera directa y no pasar por estos exámenes que, como dije, son memoristas y no aseguran la idoneidad ética profesional, ¿no? Lamentablemente el tiempo ha pasado volando. Yo tengo acá el cronómetro, parece que no he calculado bien. Hay 7 observaciones, me he quedado en la primera observación, o en todo caso, si es que dan la posibilidad de hacer en el segundo tramo algunas preguntas, quiero aprovechar ese tiempo para poder desarrollar las siguientes observaciones y propuestas de solución que estamos dando. Muchas gracias. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias, doctor Ortiz. Vamos a tener una etapa de preguntas, de repente ahí nos complementa sus ideas. Le doy el pase ahora a la doctora Pierina Mariela Guidinoni, que nos va a desarrollar los efectos del Registro Nacional de Árbitros del OCE, desde la perspectiva de los árbitros, que la doctora Mariela Guidinoni es una de las mejores árbitros del país, así que le damos el uso de la palabra. Adelante, doctora. Un lujo tenerla aquí. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, y sobre todo muchas gracias por tan inmerecidas palabras. Te agradezco mucho. Y también mi agradecimiento, por supuesto, a mi casa de estudios y felicitarla por este 15º Congreso de Arbitraje, Mediación y Junta de Resolución de Disputas. Agradecerle a César, que fue el gran propulsor de este centro, a Marlene, también por su empuje, y de todas maneras a nuestra queridísima Silvia, que está al timón de la sección de arbitraje, de lo que corresponde a arbitraje, y que por supuesto lo maneja extraordinariamente bien. Muchísimas gracias por invitarme y muy feliz de compartir este panel con tan honorables panelistas. Bueno, no podría estar más de acuerdo con lo dicho por mi colega, el doctor Ortiz. Tenemos este Registro Nacional de Árbitros que nace en el 2016 como un registro que cada árbitro tenía que hacer, ¿no es cierto?, llenar sus especialidades, y que constituía un registro para ser árbitro en contratación estatal. Pero paralelamente a eso teníamos un registro del OCE, a través del cual el OCE, a través de un procedimiento, ¿no es cierto?, elegía incorporaba en su nómina determinados árbitros para designar el propio OCE cuando tenía que designar residual.
Es en el año 2019 que el RNA se convierte en un tema crítico en los arbitrajes en contratación estatal, porque efectivamente, como bien lo ha mencionado el doctor Ortiz, en el año 2019, con el decreto legislativo 1444, se dice, pues, que los árbitros, cuando las entidades, mejor dicho, tienen que designar a un árbitro, este árbitro tiene que ser del RNA-OCE. Pero no solo eso, el presidente, y hasta hace muy poco el árbitro único, por default, por el reglamento, tanto en institucionales como en ad hoc, también tenían que ser del RNA-OCE, con lo cual también puso en una encrucijada a los centros de arbitraje. ¿No es así? Porque los centros de arbitraje tenían que corroborar que efectivamente el árbitro que designen como presidente o como árbitro, árbitro único de manera residual, tenía que estar en este RNA. ¿Qué generó esta situación? Y tengo que hablar del pasado, tengo que poner la foto del pasado para precisamente no caer en los mismos errores a futuro. ¿No es así? En el pasado lo que sucedió fue que el RNA se junta con este registro que tenía el OCE para designación residual, y a partir de junio del 2020 se convierte en un registro único. Y a partir de ese momento, además, bueno, tenían que estar en ese registro aquellos que cumplieran con todos estos requisitos que ya nos ha comentado el doctor Ortiz. Entre ellos, el examen de conocimientos, que dicho sea de paso, el examen de conocimientos ya venía del 2016, y la entrevista que también ya venía de 2016, ¿no? Que muchos árbitros, por supuesto, de reputadísima trayectoria, con una experiencia vasta en arbitraje, simplemente no estaban dispuestos a dar ese examen porque no consideraban que no les correspondía por la gran trayectoria que... Bueno, ¿qué generó esto? Que ese registro cada vez tenga menos árbitros designables por la entidad y designables tanto por el OCE como por las instituciones arbitrales, como presidente y como árbitro único, y voy a explicar que ya eso no lo han modificado. Yo hice mi tarea porque en mi trayectoria profesional de 10 años de árbitro, había tenido por ahí 3 recusaciones, era mucho. Sin embargo, comencé a tener muchas recusaciones, muchísimas, no muchísimas, 5 o 6. ¿Por qué? El tema común eran designaciones reiteradas. Entonces tuve que hacer mi tarea en enero, que fue un momento que me hicieron recusaciones, y tuve que hacer mi tarea en abril, que también tuve que hacer, que también me presentaron recusaciones. Resultaba que en enero, en el RNA existían 76 árbitros para ser designados. En abril habían 44. Y como yo siempre digo, no solamente es el hecho de estar en el RNA, sino que las entidades, como bien lo ha señalado el doctor Ortiz, también tienen sus propios filtros. No consideran que todos los árbitros que están en el RNA deben ser designables. Y por supuesto, las instituciones arbitrales también tienen sus propios filtros. Yo recuerdo que hice la tarea en enero y el CARPUC tenía 29 árbitros designables, mientras que en abril tenía 11. Y por supuesto, si esta cuestión no era modificada en el tiempo, si ya había entrado en crisis, iba a ser mucho peor. Con el Decreto Supremo 162/2021, se palea en algo esta situación. Como bien ha mencionado el doctor Ortiz, ahora se tienen 136 árbitros en el registro. ¿Y por qué? Porque lo que se hizo con este Decreto Supremo fue incorporar a aquellos que íbamos siendo eliminados porque se nos vencía el registro, a aquellos que estábamos vigentes al 31 de mayo del 20. Entonces ahora hay 136. Yo recuerdo que hice un análisis, por supuesto no lo tomé muy en serio porque lo hice yo,
¿no es cierto? Pero con datos del 2019 del propio OCE, en que habían pues aproximadamente 36.000 procesos de selección en el ejercicio fiscal 2019. Si nos ponemos a pensar que la cuarta parte de esos procesos de selección llegan a un arbitraje, ¿no? Llegaron a un contrato, suscribieron un contrato y llegan a un arbitraje. La cuarta parte siendo muy conservadora. Estamos hablando de 9.000 contratos, ¿no es así? Entonces, 9.000 contratos entre 136, que, ojo, que ya mencioné que no todos necesariamente son designables, porque un registro no te garantiza, pues, la experiencia, un registro no te garantiza tu reputación, un registro no te garantiza tu ética, tu honestidad, ¿no es así? Entonces, estaríamos hablando de 66, si designasen a los 136 de igual forma, todas las entidades del Estado y las designaciones residuales, por cada árbitro habrían 66 arbitrajes, que es una cantidad bastante considerable, ¿no? Y eso generó, por supuesto, y lo he sufrido en carne propia, como les estaba mencionando hace un momento, recusaciones por designaciones reiteradas, ¿no? Entonces, eso ha generado muchísimos problemas para los árbitros que nos tenemos que distraer de nuestra misión, que nuestra misión es resolver las controversias en base a lo alegado por las partes, en base a los medios probatorios, y pedir un laudo de la forma más célere posible y de la manera más justa posible, conforme a los medios probatorios y las alegaciones de las partes. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es responder recusaciones, no es así. Y nos distrae tiempo porque son recusaciones que muchas veces son o maliciosas o frívolas, o muchas veces no acorde con la realidad peruana. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos estudios de abogados que están utilizando ahora a las recusaciones como parte de su estrategia procesal. Muy bien, pero también hay estudios muy sofisticados, muy inmiscuidos en el arbitraje, por ejemplo, internacional, que pretenden aplicar las reglas IVA para decir que hay que hay designaciones reiteradas en arbitrajes en contratación estatal. Aquellos que argumentan las reglas IVA, que nadie discute la validez, lo positivo que tienen las reglas IVA para poder identificar conflictos de interés, definitivamente son reglas que se han concebido para el arbitraje comercial internacional. ¿No es así? Pero que sirven, por supuesto, que no son obligatorias, salvo que las partes así lo digan, pero que sirven, por supuesto, de referente muy importante para poder identificar situaciones de conflicto de interés. Yo las reviso constantemente, ¿no? Pero no se puede pretender aplicar estrictamente lo que dicen las reglas IVA con el arbitraje, sobre todo en contratación estatal, y yo me estoy refiriendo exclusivamente al arbitraje en contratación estatal. Y lo que dicen es, pues, si te designaron en 3 años una vez, ya tienes que revelarlo, y si no lo revelas, es que hay apariencia de parcialidad, y ya tienes una relación con esa entidad. Lo que no se percatan estos estudios de abogados, que esa regla que está en la lista naranja, tiene una nota de pie de página que muy pocos revisan. Y esa nota de pie de página que dice que en cierto tipo de arbitrajes, y has dado algunos ejemplos, y yo me atrevería a incluir arbitrajes en contratación estatal en el caso peruano, ¿no es cierto? Puede que la práctica sea escoger a los árbitros de un colectivo más reducido o especializado de personas. Cuando en un tipo concreto de arbitraje sea costumbre, en nuestra realidad tenemos que leer costumbre, obligación, ¿no es cierto? Porque hay este RNA que obliga a las entidades a designar de ahí, y a las instituciones también, cuando designan residualmente. Entonces, cuando en un tipo concreto de arbitraje sea costumbre, obligación, repito, que las partes seleccionen repetidamente un mismo árbitro
para distintos asuntos, no será necesario poner de manifiesto esta circunstancia si todas las partes en el arbitraje deberían estar familiarizados con esta costumbre. No, de nuevo, obligación, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las partes? Los estudios de abogados, los árbitros, las entidades estatales, los contratistas, las instituciones y todos los operadores del arbitraje en contratación estatal. ¿No es así? Queda un minuto, Entonces, doctora. ay Dios, ok. Entonces, yo quisiera, en el minuto que me queda, dar algunas sugerencias o propuestas para mejorar esto. En primer lugar, ok, la situación ya se palió hasta junio del 2022, en tanto nos han incorporado estos árbitros, ya son 136 y no son 44, lo quieren abrir, ¿no? Sin embargo, en junio del 22 estaremos en la misma situación, si es que no se hace algo. Y lo que yo sugiero, y un poco que el doctor Ortiz me ganó un poquito la propuesta, es, sí, que los árbitros, ok, que acrediten su experiencia en arbitraje, que acrediten de repente conocimientos, pero que no les pidan, pues, no quiero decir nombres, ¿no? Pero árbitros que son los que han instituido a la institución arbitral en el Perú, no le pidan, pues, un certificado de 120 horas de haber seguido el curso de contratación pública, ¿no? O sea, hay que tener criterio para todo en la vida. Lamentablemente las universidades no dan clases de criterio, no hay cursos de criterio, pero hay que tener criterio. Y sobre todo que el Estado tome conciencia, porque es el Estado el que se está poniendo zancadillas, le pone zancadillas al propio Estado, ¿no es así? Y de paso nos complican la existencia de los árbitros. Y favorecen al contratista, porque claro, el contratista puede elegir de donde quiera. ¿No es así? No tiene que ir al RNA. ¿Conforme? Entonces, de repente que los centros de arbitraje también tengan criterios, que puedan transparentar criterios de cómo resuelven las recusaciones cuando hay estas designaciones reiteradas o falta de revelación, porque con tanta designación reiterada uno se puede olvidar y eso tampoco es para causal de recusación, ¿no es cierto? De repente que las instituciones arbitrales transparenten en función al árbitro cuántos arbitrajes ha tenido en ese centro, desde el primero hasta el último, ¿no es cierto? Con quiénes ha participado, quiénes han sido sus coárbitros, quiénes han sido las partes, transparentar esta información para que de esa manera existan menos recusaciones, rechazar recusaciones in limine cuando no tengan pruebas, ¿no es cierto? Y muy importante que las instituciones arbitrales sancionen a aquellos abogados que, que presentan pues estas recusaciones frívolas y temerarias, lamentablemente propiciadas por el propio Estado con el RNA. Esta situación tiene que cambiar y esperemos que en el tiempo, hasta antes de junio, y esperemos que mucho antes de junio del 22, porque cada vez la lista puede ser menor, modifiquen los requisitos para estar en el RNA y también aplaudo lo dicho por el doctor Ortiz, que el OCE también invite, ¿no es cierto? Invite a aquellos árbitros reconocidos que tienen una trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guerinoni. Vamos a continuación a darle el uso de la palabra al doctor Walter Albán, que nos trae un muy interesante tema, que es las funciones del OCE en el arbitraje derivado de la contratación estatal y el rol de las instituciones privadas en la misma materia. Adelante, doctor Walter Albán. Puede encender su micrófono y su cámara. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Soria. También, por supuesto, muy honrado de participar en este panel con Mariela Guerinoni, con Silvia Rodríguez, y creo que estamos coincidiendo además con el doctor Ortiz,
que es uno de los procuradores más destacados en este momento, en todo lo que tiene que ver con precisamente arbitraje en contratación estatal, por la responsabilidad que ha asumido además en la entidad que de alguna manera tiene el número más alto, ¿no es cierto?, de contratos y contratos por volúmenes que a veces son muy significativos para el país, como todos sabemos. Yo creo que hay que valorar que el centro organice eventos periódicamente de esta naturaleza que permiten que podamos contrastar opiniones, dialogar y que, bueno, probablemente no siempre coincidimos, pero por lo menos se van planteando cosas bastante serias que pueden reforzar lo que significa la alternativa del arbitraje, que es una buena alternativa, pero que creo que en el lado, nos referimos todos a contratación estatal, por supuesto, nos estamos de alguna manera tropezando con decisiones que lejos de hacer que sea una alternativa eficiente, más ágil, que pueda estar rodeada de todo lo que desde un comienzo se pensó para optar por esta vía, estén más bien complicándola, confundiéndola, y yo diría que el Estado en varios aspectos se dispara a los pies, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar definitivamente. Ahora, alguien me decía que de pronto no había que abrir espacios como estos en estas circunstancias porque nadie sabe lo que va a pasar en el país y qué pueden estar pensando quienes tienen capacidad de poder decidir sobre la cuestión arbitral. Pero yo diría que al contrario, hay que abrir más estos espacios en este momento. Hay que defender el arbitraje, como dije, en la contratación estatal es una buena opción, pero hay que también tener el ojo crítico para entender dónde han podido estar las deficiencias y qué habría que corregir y en qué sentido. Se han dicho varias cosas que creo que van en esa dirección y yo las suscribo o coincido con ellas. Pero quisiera ir un poco más allá incluso. Perdón, solo podría añadir a lo que decía antes, mientras estamos discutiendo estas cosas, si acaso conviene o no abrir debate sobre estos temas, le contestaba yo a uno de los colegas, sí, pero ya en el Congreso, por ejemplo, el congresista Alfredo Pariona acaba de presentar un proyecto de ley que revive otro que ya estaba en el Congreso anterior, por el cual quieren más bien dejar fuera a los árbitros extranjeros. Uno puede tener posiciones a favor o en contra de esto. Yo, por ejemplo, estoy en contra de dejarlos fuera. Creo que hay muy buenos árbitros, como los hay en el Perú, por supuesto, pero también los tenemos fuera del país y no habría por qué poner una objeción. Claro, lo que hacen es decir que el título tiene que estar validado por SUNEDU, ¿no? O sea, no dicen que no pueden, sino que tienen que estar validado por SUNEDU. Yo lo que sospecho es que siempre hay gente detrás, porque no son los congresistas precisamente árbitros, sino que más bien lo que hemos podido constatar en oportunidades en las que yo he acompañado, por ejemplo, a Silvia a algunas reuniones en el Congreso, es que en el Congreso se conocía muy, y estoy hablando de los anteriores, por supuesto, pero creo que este podría ser igual o de repente incluso menos informado sobre las cuestiones arbitrales. Pero hay gente que está detrás, que es la que le lleva estas iniciativas, ¿no? Y esas iniciativas, lamentablemente, muchas veces son acogidas porque creen que están haciendo algo bueno, pero dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y para no ser mal pensado diríamos que buenas intenciones hay, pero las decisiones son bastante malas en varios casos, ¿no? Y ojalá que este proyecto no prospere, pero no me extrañaría que prospere, porque como nadie le da mucha importancia al asunto, dicen, bueno, suena bien que SUNEDU pues también apruebe los títulos de la gente que va a arbitrar en el país. Pero además tiene una disposición transitoria que dice que los arbitrajes que están ahora en curso, bueno, inmediatamente aprobada la ley, remueven a todos los que no tengan ese título revalidado en SUNEDU, con lo cual van a entrampar una serie de arbitrajes, porque ya hay arbitrajes, además de la mayor parte de ellos bastante complejos, donde participan árbitros extranjeros que se verían en una situación totalmente absurda, ¿no? Y bueno, yo diría entonces que no quiero plantear nada nuevo, pero sí sistematizar y ordenar un poco algunas ideas que puedan servir para este debate, para ir generando consensos y para estar muy proactivos, tratando de impedir que se aprueben cosas que no van a contribuir al arbitraje en materia de contratación estatal, y más bien promover otras medidas que probablemente no están en este momento en discusión. A ver, entiendo que hay una primera cuestión que está en el origen de este asunto. A mí me satisface encontrar cada vez más que encuentro colegas que cada vez más coincidimos
en que hay ya que separar, hay que legislar el arbitraje de contratación estatal con su propia normatividad, y por otro lado dejamos el arbitraje comercial o el arbitraje entre particulares. El haber pretendido hacer de la misma norma aplicable para todo lo que ha llevado eso a una distorsión enorme, porque cada vez más, sobre texto de corregir lo que no podía haber previsto la legislación original, entonces se han ido dando o aprobando normas que para el arbitraje en contratación estatal, que a la larga, como dije antes, ha ido entrampando un poco el camino. Creo que ya ha llegado el momento de hacer este deslinde. Además, partamos de una cosa muy clara: el arbitraje de contratación estatal tiene sus particularidades. Yo no sé incluso si de repente hay que cambiarle el nombre, pero hay dos cosas centrales en el arbitraje: el que sea voluntario y el que además sea confidencial. Ninguna de las dos cosas vale en el arbitraje de contratación estatal, porque no es voluntario. Yo estoy en total desacuerdo con que le dicen que sí es voluntario, porque el que quiere contrata con el Estado, el que quiere no. A ver, pregunten a los proveedores si todos pueden estar en esa situación. En todo caso, lo que sí me queda claro es que confidencial no puede ser de ninguna manera, y en gran medida parte del problema está en que no es absolutamente transparente, y esto ha tenido mucho que ver con los problemas de corrupción que, como sabemos, se plantean en el país permanentemente en varios ámbitos, pero también han alcanzado, como sabemos, el ámbito del arbitraje. Bueno, ¿qué criterios plantearía yo para avanzar en la dirección que acabo de anunciar? Y lo voy a tener que decir muy rápido porque veo que el tiempo se nos agota antes de lo que habíamos imaginado. ¿Qué le toca a cada quien? En primer lugar, yo creo que al Estado lo que le toca es no ser juez y parte. El Estado tiene que asumir determinadas funciones. El Estado tiene que ser regulador y tiene que ser imparcial. No debe estar tomando injerencia en exceso en las cuestiones que tienen que ver con esta contratación estatal y, por tanto, en arbitraje, perdón, derivado de la contratación estatal. Y esto incluye, por supuesto, a OSI, ¿no? Entonces, el Estado tiene que actuar con la máxima transparencia, que hoy día no ocurre, ¿no es cierto?, en esta materia, una mínima o nula intervención y, sobre todo, nada de intromisiones. Y yo creo que, por ejemplo, el Registro Nacional de Árbitros es una intromisión, y es algo que está haciendo bastante daño, y creo que ya se ha señalado bastante al respecto, ¿no? Debe supervisar, debe estar más bien atento a que todo funcione bien, establecer estándares. No se pueden crear instituciones arbitrales como hongos, ¿no? Y que no tienen ningún tipo de sustento y que podrían estar más bien, como de hecho sospecho en varios casos, haciendo un trabajo que de ninguna manera debería ser admitido para... Se están preocupando de tomarles examen a los árbitros que van a estar en el Registro Nacional y no se preocupan de los centros de arbitraje que se están creando y que no tienen ninguna garantía de seriedad. Creo que eso es una cuestión muy clara. Ahora, ¿qué supone entonces que sea imparcial, que sea supervisor, que sea eficiente y que no se entrometa, sino que más bien regule? Y dé acreditación, por ejemplo, a los centros de arbitraje del Estado, ¿no? ¿Qué supone eso? Bueno, por ejemplo, que el OCE no tendría por qué administrar arbitraje. ¿Por qué va a administrar arbitraje? Que se dedica más bien a supervisar que todo este arbitraje marche bien, que supervise a las instituciones, ¿no? No debe llevar listas de árbitros. Yo eliminaría el registro de OCE. De ninguna manera. Esa tarea le corresponde más bien a las instituciones arbitrales. Y si hacen una buena supervisión, acreditación de instituciones arbitrales, entonces tienen la mejor garantía de que esos árbitros son idóneos. Y por tanto no va a haber ninguna dificultad para que puedan manejarse eficientemente y, sobre todo, como lo dijo bien el doctor Ortiz, atendiendo a un tema que en el Estado no le han dado mayor importancia, y es la cuestión ética, la trayectoria de un árbitro. ¿Qué hacen tomando el examen a la gente a ver si se aprendió de memoria 4 leyes o si tiene toda la secuencia de cuáles han sido las múltiples modificaciones que se han hecho en esta materia? Es absurdo, pues esos exámenes resultan hasta vejatorios. Yo simplemente nunca lo daré, no estoy de acuerdo. Hay colegas que lo hacen porque dicen, bueno, pues ya finalmente tampoco se trata de correrle un examen, pero yo creo que en el fondo eso hay que refutarlo de plano, y debe desaparecer ese tipo de registros que lo único que hacen es crear distorsiones que no favorecen que este arbitraje de contratación estatal cumpla con los objetivos que se han previsto desde el momento en que se optó por esta alternativa. No tienen entonces que
preocuparse de esas listas de árbitros, simplemente no deberían tenerlas. Más bien preocúpense de que los centros de arbitraje compitan entre sí por la calidad de sus árbitros y que los centros de arbitraje tengan también, y eso, en esto me adelanto lo que tienen que hacer las instituciones arbitrales, mucha selección, no solo por los conocimientos, no solo por las competencias, las destrezas, sino también trayectoria, ejecutoria, si se trata de gente confiable, de gente que efectivamente es correcta y en la cual entonces podemos estar convencidos que al resultado que llegue no habrá nada que discutir respecto a imparcialidad, independencia o a inobservancia de cuestiones que obviamente tienen que estar presentes en procesos de esta naturaleza. Bueno, el OCE tiene que preocuparse más bien de completar toda la información que no hay transparencia por eso. Ni siquiera tenemos claridad de cuáles son los arbitrajes que ha llevado la contratación estatal hasta el momento. Hay información que la propia OCE reconoce que no la tiene totalmente al día. Bueno, que se preocupen de eso, que sus portales o todo el material al que uno debe acceder a través de la página web sean amigables, no con los enredos que hay ahora. Uno quiere enterarse de cualquier cosa y tiene que pasar por 80 pasos, a veces no funcionan, a veces hay incluso problemas para saber exactamente los datos que piden para poder acceder a una información que debería ser pública y que debería estar totalmente manejada. Yo estaba mirando, por ejemplo, yo creía que tenían mucho más arbitrajes, pero no, pierden tiempo. Cualquier buen gerente administrativo les diría que para manejar 500 arbitrajes en varios años, del 16 al 20, y eso lo tengo por los estudios de una adjunta de docencia del profesor Cristian Chocano, del curso de ética en la universidad, en la Católica, Francesca Chirinos, está haciendo un trabajo y ha hecho la investigación y encuentra que hay 481 arbitrajes, era todos los que tenía OCE. Invertir recursos humanos en eso, cuando deberían invertirlos en la transparencia, en la eficiencia, en la supervisión, es totalmente ineficiente. Entonces, esto es lo primero que deberían considerar ahí, y de una buena vez. Un promedio de instalaciones por año de 96 arbitrajes. No tiene sentido que tengan que estar distrayéndose en cosas que a la larga no favorecen el objetivo, que debe ser proteger los intereses del Estado y que las controversias se resuelvan de manera más eficiente y confiable, ¿no? Un minuto, doctor. Muy bien, y entonces, ¿qué queda para las instituciones privadas? Porque ya me salto lo que faltaba para que me alcance el tiempo. Las instituciones privadas tienen que ser bastante más articuladas, tienen que trabajar más en común, ampliar su rol, tienen que reforzar el componente ético en todo lo que se desarrolle, ¿no? Creo que deben pasar a ya no solo comentar los proyectos que a veces salen, nadie sabe de dónde, en el Congreso, que son un despropósito completo, sino que deberíamos estar más bien planteando alternativas legislativas, y esto en conjunto, de manera que efectivamente esto pueda salir de los entrampes que en este momento todavía encontramos, ¿no? Hay que sancionar, como ha dicho muy bien Mariela Guarinoni, hay que sancionar la mala práctica en el arbitraje. Entonces tenemos que comenzar a, no sé, de repente, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en un tribunal ético que lo escojamos entre todas las instituciones serias y acreditadas que trabajan en arbitraje? Entonces, en lugar de que cada institución tenga un tribunal ético, ¿por qué no tenemos, y si diferenciamos así las cortes de arbitraje o los consejos de arbitraje que se dedican a ver ya cosas más vinculadas a los procesos mismos, de estas cuestiones éticas que podrían ser vistas por un tribunal, incluso donde no participen árbitros, para no caer en los problemas que tiene, por ejemplo, la OCME en el Poder Judicial, donde los propios jueces sancionan a otros jueces y a veces no los sancionan porque son colegas. En consecuencia, es mejor que esto pueda tenerlo una instancia distinta. Hay que trabajar por la idoneidad de los árbitros desde ese punto de vista de cierre, y también tiene que haber mucha transparencia, estamos en pañales en ese asunto. Hay que dar el paso y convencer al Estado de que toda esta información tiene que ser pública, pues. Entonces tenemos que ponerla en algo parecido a lo que tiene hoy día la Cámara sobre el faro de transparencia, pero ampliándolo mucho más, y creo que los estándares deberían ser para todas las instituciones serias los mismos, ¿no? Hay que tener la confianza, ¿no es cierto?, suficiente. A ver, yo noto, me ha parecido en todo caso que es relativamente frecuente, que hay árbitros que sienten a veces que son abogados de la parte, o que le deben algo a la parte que los nombró. En consecuencia, lo que habría que hacer
es que las instituciones arbitrales propongan ternas a quienes van a ir al arbitraje, no que ellas escojan directamente a su árbitro. Y entonces esto creo que daría una mayor garantía de independencia a la actuación de los árbitros. Por ejemplo, ¿por qué no discutimos algo de esa naturaleza? Creo que las instituciones arbitrales debieran hacer además un servicio tipo pro bono y llevar arbitrajes para MIPES, por ejemplo, arbitraje popular, arbitraje sin costo, con un costo muy reducido, ¿no? Para que de esa manera la institución arbitral se fortalezca. La economía peruana tiene más del 90% de la actividad empresarial es de microempresa, ¿no? Y entonces la mediana y gran empresa solo ocupan el 2%. Entonces, ¿por qué no entramos a este campo tan rico y promover que existan maneras eficientes de resolver conflictos a ese nivel, a muy bajo costo o a cero costo? Debiera ser ya esto un tema a estudiar más a fondo, y eso creo que contribuiría a formalizar la economía en el país, a resolver los conflictos con mayor eficiencia, agilidad, en fin, todo lo que sabemos que el arbitraje tiene potencialmente como posibilidad. Creo, pues, por tanto, que hay muchas cosas que podríamos todavía plantear, el tiempo ya no me lo permite, pero he querido dar, de alguna manera, brochazos, ¿no? Algunas señas de por dónde podríamos encaminar la actividad que cumple el Estado y la actividad que corresponde a los centros de arbitraje. Y ya cierro haciendo un comentario a las cosas que han hablado tanto el doctor Ortiz como Mariela Gorinoni sobre lo de OCE. A mí me parece terrible. ¿Y por qué decía dispararse a los pies? Porque ya se señaló, los particulares no tienen problema, ellos pueden nombrar a quien quieran. Es el Estado el que dice que tiene que ser necesariamente un árbitro de este registro. Que crecía y se achica como piel de zapa, ¿no? Pero en realidad con eso no solucionamos el problema. Y hay que ir a fórmulas o como las que se han señalado, o yo diría más radicales, desaparecer ese registro y más bien tener esta articulación con las entidades privadas, con las instituciones. Pero sí me parece que ese desequilibrio es mayor porque tampoco seamos ingenuos. No es que la corrupción esté solo en el campo público o en el Estado. Precisamente casos como Lavajato nos muestran que hay mucha corrupción también en el lado privado. Entonces, si le damos el arma de poder utilizar las recusaciones a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Por el lado, no digo que todas, por supuesto, obedezcan a esa concepción, a esa idea ya de actuar de manera incorrecta, pero muchas están efectivamente sustentando en esa base. El número, bueno, yo pertenezco, como se ha dicho, a la Corte de Arbitraje en la Católica, y el número de recusaciones ha crecido de una manera impresionante, y por lo mismo que decía Mariela, o sea, por el hecho de que se habla de excesiva recusación. Cualquiera sabe que contrataciones, el Perú es el único país que tiene este volumen de contratos con el Estado, y entonces que listas de árbitros como las que maneja OCE es imposible pues que puedan aplicarse, pero perdemos muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, mientras se ventilan estas recusaciones y donde efectivamente el árbitro que debería estar concentrado en los temas de fondo de los procesos y controversias que tiene por delante, tiene que dedicarle un tiempo enorme a tratar de levantar los cargos, etcétera, y donde hay además una muy mala práctica, o perdón, una mala concepción de lo que es la recusación, porque se ha llegado a internalizar de que el árbitro que tiene recusaciones es un mal árbitro. Por supuesto que los hay, no digo que no, pero también hay que entender que las recusaciones no necesariamente significan que el árbitro es una persona poco idónea o que no es una persona correcta, no. Hay recusaciones que pueden producirse precisamente porque el árbitro, a ver, por ejemplo, declara cosas que sabe que no necesariamente le impiden ser independiente o imparcial, pero si la parte en su derecho decide que esas cosas sí le generan algún tipo de inquietud, no se siente conforme, entonces le da la oportunidad a esa parte de que lo puedan recusar, ¿no es cierto? Entonces, una recusación no necesariamente conlleva que un árbitro es una persona poco idónea o sobre todo con carencia de integridad. Pero en fin, todo esto nos habla de cuánto hay por mejorar y creo que si hiciéramos un esfuerzo por avanzar en esa dirección,
el arbitraje llegaría a ser muchísimo más eficiente, muchísimo más capaz de poder atender la situación de un Estado como el peruano, que no está para despilfarrar recursos o para no tratar de que sus propias controversias se resuelvan en tiempos cortos, en tiempos ágiles, que esto es lo que la sociedad peruana requiere. Y creo que las trabas que ahora hay le quitan, porque no es tampoco que en el balance no podamos reconocer la bondad de haber ido al arbitraje, pero le quitan mucho de la potencialidad que tiene desde su origen. En fin, perdonen por el exceso, pero me quedo ahí entonces y espero que podamos tener nuevas oportunidades para seguir planteando este y otros temas que podrían ser interesantes abordar. Gracias. Muchas gracias, doctor Albán. Tenemos muchísimas preguntas, pero voy a tratar de... voy a hacer un par de preguntas. Una pregunta puntual para la doctora Rodríguez, una puntual para la doctora Guerinoni, y he visto que varias tienen relación con lo que está pendiente el doctor Ortiz, así que les voy a hacer dos preguntas muy puntuales a las doctoras, y vamos a dejar al doctor Ortiz que de la lista de preguntas elija la que considera y que tiene relación con el tema que está pendiente, así que continúe con su tema pendiente después de las dos preguntas puntuales que vamos a hacer a la doctora Rodríguez y a la doctora Guerinoni. A la doctora Rodríguez nos dicen que nos ha compartido porcentajes, pero quisieran saber cuántos casos son en total que se ha tomado en cuenta en la muestra, ¿no? El número de casos arbitrales en total para poder saber en números esos porcentajes, cuántos casos en realidad son, ¿no? Ok, sí, el universo que se tomó en cuenta fue 746, en general, que se tomó de todo lo que ingresó en este tiempo que les he mencionado. Y específicamente los arbitrajes que tuvieron relación y que nosotros detectamos fue 238. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y la otra pregunta es para la doctora Guerinoni, y es, ¿qué le parece la prohibición de recusar a la parte que ya tiene 3 recusaciones infundadas en el mismo arbitraje? El último se refiere, entiendo, al último cambio en la normativa de contratación con el Estado. Efectivamente, con el Decreto Supremo 162-2021, absolutamente oportuno. Absolutamente oportuno porque efectivamente la gran mayoría, por lo menos en mi experiencia, la gran mayoría de recusaciones presentadas son recusaciones que no tienen sustento, que en realidad no deberían generar ninguna duda justificada y que no la aprueban. Es decir, que son recusaciones frívolas, temerarias, parte de la estrategia del abogado de cualquiera de las partes, porque te quiere eliminar ese árbitro porque no le es cómodo, porque de repente se puede designar a uno que me conviene más, ¿no es cierto? Porque por X motivo. Entonces, si hay 3 recusaciones infundadas, implica que ese árbitro por lo menos es una señal, no digo que sea ya la solución definitiva, pero es una señal de que ese árbitro está cumpliendo por lo menos con las buenas prácticas en el arbitraje. Es una señal, ¿no? Y está bien que ya no proceda ninguna más, de esa misma parte, evidentemente, ¿no? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Le damos el uso de la palabra al doctor David Ortiz. Tiene bastantes preguntas. En todo caso, termine con su exposición y que trate de contestar las preguntas que le han hecho en buen número los asistentes. Adelante, doctor Ortiz. Sí, agradezco bastante por otorgarme estos minutos. Evidentemente, ya revisé las preguntas y sí tienen vinculación con la parte restante de mi exposición y voy a ser muy breve, ¿no? Como señalaba, hicimos alguna serie de observaciones al Registro Nacional de Árbitros y una segunda observación relevante que hemos elaborado es que actualmente, ya lo ha señalado la doctora Guerinoni, se están originando recusaciones por los contratistas por las designaciones reiteradas que efectúa la entidad. Y esto, evidentemente, en la práctica está generando una suerte de indefensión y paralización de los procesos arbitrales, ¿no? No sé si en todo caso, ya que está la diapositiva ahí, podemos pasar a la segunda observación
por favor. Entonces, la siguiente, por favor. Ya, a la siguiente. Entonces, ahí nosotros con la casuística que tenemos en la Procuraduría, actualmente tenemos cerca de 850 arbitrajes en trámite, y viendo la cantidad de arbitrajes que hay a nivel nacional, que superan los 3.000 arbitrajes en contrataciones con el Estado, que conforman tanto gobierno local, regional y local, debería colocarse en el RNA o señalarse un número máximo de designaciones. Nosotros proponemos que sea 20 designaciones por árbitro para, pues, evitar este tipo de recusaciones maliciosas, ¿no? Ya lo ha señalado muy bien la doctora Guarenoni, por lo general, las partes que formulan estas recusaciones es el contratista. Y no quiere decir que el contratista aplique malas prácticas en el arbitraje, no, sino esto es una consecuencia del Registro Nacional de Árbitros. ¿Por qué? Porque como señalé al inicio de mi exposición, el Estado está limitado en su marco de acción a un registro que de los 136, para el caso del MTC solamente 45 son designables por la entidad, pues evidentemente la parte contraria, que es una entidad o una empresa privada, va a recusar y lo hace pues en argumentos como por ejemplo la regla SIVA sobre el conflicto de intereses. Y como bien ha señalado la doctora Guarenoni, pareciera que a veces leemos de manera parcializada los documentos cuando nos conviene y cuando no lo hacemos. Pero existe un pie de página, es el número 8 a esa regla SIVA, que la misma regla SIVA aplica una excepción y esas no se aplica cuando son arbitrajes especializados, incluso cita arbitrajes marítimos, arbitrajes deportivos u otros. Y en esos otros podemos señalar arbitrajes en contratación pública, y más aún, como ha señalado el doctor Walter Albán, el Perú es el único país que arbitra temas de contratación pública. Evidentemente, ante un marco reducido de árbitros, el Estado evidentemente va a designar más de 2, más de 3, más de 4 designaciones a un árbitro. Entonces, para evitar todo esto, nosotros proponemos que de manera expresa se coloque 20 designaciones como máximo para evitar este tipo de recusaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Acá hay una tercera observación relevante que hemos observado, es que de la revisión del listado se observa que algunos profesionales, y esto lo digo respetuosamente, sin cuestionar su capacidad profesional, tendrían experiencia en arbitraje de repente comercial y no necesariamente en arbitraje en contratación pública. Y para esto nosotros proponemos que en la ficha del Registro Nacional de Árbitros se coloque además un apartado de capacitación o especializaciones adicionales, porque la práctica nos ha demostrado de que no es suficiente conocer contrataciones con el Estado, arbitraje y derecho administrativo para resolver controversias complejas como por ejemplo el de obra pública. Cito un ejemplo breve, por ejemplo, controversias vinculadas a resolución contractual, a indemnización, vicios ocultos, incumplimientos de prestaciones. Acá existe un común denominador que tienes que conocer, y lo tienes que conocer muy bien, aspectos vinculados de derecho civil, porque ahí está la madre de la teoría. Y si tú no conoces, por ejemplo, responsabilidad civil, no conoces el tema de resolución de contratos, no conoces el tema de penalidades, aunque tengas estas especializaciones que el RNA te exige para que, entre comillas, tenga árbitros idóneos, pues no va a ser suficiente. Y es por eso que nosotros proponemos que también debería haber especializaciones adicionales, ¿no? Una cuarta observación, y con esto para ir ya terminando, es que existe un conflicto de intereses, y lo digo también respetuosamente, en las cortes y consejos de arbitraje que resuelven las confirmaciones o recusaciones contra árbitros designados por el Estado. Y acá tenemos una propuesta, es que se limite la participación en las cortes de arbitraje de abogados que litigan contra el Estado. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenemos N arbitrajes
y muchos de los abogados que asesoran a nuestras contrapartes y a quienes nos vemos constantemente en las audiencias, aquellos que firman las recusaciones, aquellos que firman la contestación de demanda, etcétera, etcétera, incluso aquellos que mandan de oficio escritos a un consejo de arbitraje pidiendo la no confirmación del árbitro que designa la entidad, son abogados que conforman los consejos de arbitraje de algunas instituciones arbitrales. Y en este caso, de repente, yo sugiero que miremos a la experiencia italiana. Se supone que en un consejo de arbitraje ya pues están personalidades que ya han tenido experiencia, que tienen pues años en el ejercicio de la profesión y que solamente pues se dedican al tema de repente de la docencia universitaria o que solamente se dediquen exclusivamente a ver temas de arbitraje para evitar estos conflictos de intereses, porque como dice el dicho, la mujer de César no solamente tiene que ser, sino también aparentarla. Entonces, esta es la sugerencia que nosotros hacemos. Una quinta observación que nosotros hemos observado es que se origina la no confirmación por designación reiterada, y esto lo ha señalado muy bien la doctora Guarinoni, por los centros de arbitraje a árbitros que se encuentran en el Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Al respecto, tenemos la siguiente recomendación. Para evitar, pues, la no confirmación de árbitros por la causal de designaciones reiteradas, nosotros consideramos que debe ampliarse el universo de árbitros, como lo hemos señalado, y señalarse de manera expresa el tope de 20 designaciones, ¿no? Y yo creo que con esto evitamos que también las cortes de arbitraje no estén que confirmen a los árbitros que realiza la entidad, porque en muchas veces no ha pasado de repente con la Corte de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica, sino de repente de otras cortes que señalan que la razón del por qué no confirman al árbitro que designa la entidad y el argumento que colocan de manera expresa es por designación reiterada. Si uno le pregunta, ¿cuántas designaciones reiteradas es para ti? De acuerdo a la regla CIRBA 3.4. Evidentemente ese criterio no se debe aplicar, por eso considero que se debe colocar el tope de 20 designaciones. Una sexta observación relevante que hemos realizado es que la acreditación de formación o capacitación podría considerarse adicionalmente un acápite especial de obras públicas y consultoría de obras públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este aspecto nosotros recomendamos que el RNA podría subdividirse en dos subespecialidades. Una especialidad de árbitros designables en controversias vinculadas a bienes y servicios y otra a obras y consultorías de obras. Eso ayudaría mucho porque si bien es cierto, los procuradores que básicamente utilizan este registro, porque como bien han señalado los ponentes que me han antecedido, el privado puede incluso designar árbitros internacionales, el Estado pues de repente, o en todo caso los abogados del Estado de repente que estamos acá en Lima y que tenemos mayor posibilidad de poder capacitarnos, recibir cursos de especialización como da la Universidad Católica, podemos de repente conocer algo más, pero de repente yo me pongo en el supuesto de un procurador o de un abogado del Estado, de una procuraduría, de un gobierno local de Puno o de Huancavelica, de Ayacucho, donde no necesariamente tiene acceso a esta capacitación. Cuando designa un árbitro, de repente va a designar un árbitro de este registro, pero no especialista en obra pública, como la controversia lo demanda, sino un especialista en bienes y servicios. Entonces yo creo que el registro ayudaría mucho si es que el fin es dar mejores herramientas para que el procurador designe árbitros idóneos. Yo creo que el RNA debería hacer esta subdivisión. Y la última observación relevante que hemos observado es que la idoneidad moral, y esta es una de las preguntas que me han realizado, es un requisito fundamental para ser árbitro, ¿no? Considerando que el arbitraje se basa en base al principio de confianza. Y aquí esto es bastante subjetivo, entonces hemos tratado de repente de objetivizar. Y una recomendación que nosotros realizamos, por ejemplo, es que proponemos que se exija como requisito no tener más de 2 recusaciones. Ese número se puede discutir, pero de repente puede ser unas 2 recusaciones fundadas, resueltas por el OCE o por cualquier otra institución en los últimos años vinculados a contratación pública. Pero yo creo que acá se debe delimitar las causales. ¿Por qué? Porque
el tema de la recusación, por ejemplo, el tema de la anulación del laudo arbitral por motivación es bastante subjetivo. Yo conozco a abogados connotados con gran trayectoria profesional y académica que se le han logrado anular un laudo arbitral por motivación. Yo creo que ese supuesto no debería entrar acá para medir la idoneidad moral de un árbitro, pero sí de repente, por ejemplo, yo he visto tribunales arbitrales que se les ha anulado un laudo arbitral porque han llevado a arbitraje una materia que no es arbitrable y que está prohibida por ley. Entonces ya con eso yo puedo medir la idoneidad moral, ¿no? Entonces yo creo que este criterio puede ser un criterio objetivo para tratar de medir esto, y con esto yo concluyo mi exposición y los agradezco bastante por estos minutos de atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aprovecho un minuto más, yo sé que estamos fuera de hora, pero hay una pregunta para el doctor Albán, no quiero dejar de plantear la pregunta. ¿Cómo ve, doctor Albán, la posibilidad de concretar un arbitraje popular que pueda llegar a más personas, no hacerlo solamente para controversias de monto significativo? ¿Cómo podría ampliarse el arbitraje hacia otros sectores que lo necesitan? Bien, ahí caben muchas ideas, gracias Alfredo por esto, pero quiero decir 3 cositas antes de responder directamente, muy corto a lo que me acaban de formular. Lo primero es que yo, por ejemplo, creo que las iniciativas que debiera llevar los centros de arbitraje a discutir al Congreso, etcétera, o a quien corresponda para tomar la decisión, no debería admitirse que los árbitros al mismo tiempo sean abogados. Yo creo que esa es una mala práctica, porque hay un conflicto potencial que muchas veces tiende a verificarse. En consecuencia, hay que separar el litigio y lo que es perfectamente legítimo, ser patrocinador de una causa, ser un asesor, ser un abogado, digamos, de éxito y de confianza para las partes, pero no debería hacer ese mismo abogado árbitro. Yo creo que eso genera problemas. La experiencia creo que me va a dar la razón en esto y deberíamos llevar a fondo esa propuesta. Luego, las cortes de arbitraje, yo creo que deberían tener una composición mixta, porque sí se requiere que haya gente que tenga experiencia arbitral, pero no toda tiene que ser gente que esté arbitrando. Me parece interesante lo que ha planteado el doctor Ortiz, pero yo plantearía que también evaluemos esta otra opción, ¿no? De que haya, por ejemplo, una corte tenga una suerte de 3/3, mundo académico, mundo profesional, pero no arbitral, y árbitros, ¿no? Entonces, creo que eso le daría mayor solidez a estas instancias. Y como dije, separando incluso lo que es la sanción ética de lo que es, y eso en un tribunal ético donde sí no sean los árbitros los que tomen las decisiones, sino gente, en fin, seleccionada sobre la base de su calificación precisamente por trayectoria, ¿no? Y por otro lado, esto de que 2 arbitrajes fundados, o 2 recusaciones, perdón, fundadas servirían, yo lo revisaría, doctor Ortiz, porque creo que, como dije antes, hay muchas recusaciones. Usted mismo hacía la referencia a casos en los cuales se anulan laudos o se declaran fundadas recusaciones, pero sin ninguna responsabilidad o algo que pueda ser reprochable al árbitro, ¿no? Hay otros que sí, por supuesto. Entonces yo lo que diría es que más bien las instituciones arbitrales, cuando resuelven una recusación, tienen que señalar claramente en qué casos la recusación la están declarando fundada, dejando a salvo la trayectoria, la idoneidad del árbitro, de en qué casos lo están haciendo porque el árbitro ha incurrido en una omisión, en una obligación, algo que correspondía a su función, y por tanto ahí sí está en falta. En consecuencia, de pronto, si se quiere un criterio un poco más objetivo, es aquellas recusaciones que sí tienen que ver con responsabilidad directa del árbitro, entonces podrían ser consideradas para efectos de lo que usted señala, ¿no? Pero si no fuera así, no tendría, o sea, no basta solo el número de recusaciones fundadas. En fin, y para ir directamente a la pregunta, ahora sí, Alfredo, yo lo que diría es que, porque ya existe el arbitraje popular, ¿no es cierto? Está previsto, está esto en el Ministerio de Justicia, que el Estado no se meta, que se lo dé pues a las instituciones arbitrales, que más bien lo regule. Y yo lo que creo es que, entre otras cosas,
¿Qué se debiera requerir para ser institución arbitral? Se debiera requerir que sea no una institución que se crea ad hoc para hacer secretaría de arbitraje, sino más bien una institución, una corporación, algo mucho más sólido que le da un soporte a ese centro de arbitraje. Entonces, no cualquiera lo puede crear. No un grupo de personas pueden crear una persona jurídica y hacer un centro de arbitraje. No. Tendría que ser una institución como lo es la Cámara de Comercio, como es la Universidad Católica, o instituciones análogas, o lo de ANCHAM, en fin. Creo que tiene que ser algo de esa naturaleza. Debiera tener determinados estándares, tener lo del código de ética, tener, por supuesto, estos criterios que hemos conversado aquí y otros que se podrían añadir, pero en todo caso, un estándar exigente, ¿no? De que cumplan, y entre otros puntos que debieran cumplir también estas instituciones para una acreditación, una suerte del SUNEDU para las universidades, bueno, que existe un SUNEDU para los centros arbitrales, es que hagan servicio para arbitraje popular. En otras palabras, son las instituciones que conocen de cómo poderlo llevar adelante. Entonces, podrían fácilmente, incluso, ya me estoy adelantando, ¿no? Pero suelto las ideas, la institución arbitral le podría pedir como condición para ponerte en mi lista de árbitros, además de tu conocimiento, tus competencias, tu calificación, trayectoria, idoneidad ética, etcétera, tienes que hacer un pro bono. Tienes que arbitrarme, arbitraje popular también, y ahí no cobras o cobras muy poco, o de repente eso es un servicio que presta el centro gracias a tu colaboración como profesional especializado. Y creo que ahí el arbitraje popular comenzaría a crecer muchísimo más y, como digo, atenderíamos a un sector que es importantísimo, porque ahí está una gran parte de la economía nacional, ¿no? Que hoy día tiene que resolver sus conflictos a como pueda, digamos, con muy poca posibilidad de recurrir a una alternativa eficiente, ¿no? Muchas gracias, doctor Albán. Ya ves, felizmente nos quedamos estos unos minutos más, pero qué provechoso con las ideas que nos ha proporcionado. Bien, damos entonces ya por concluido este panel. Quedaron algunas preguntas todavía, pero ya es bastante tarde. Muchísimas gracias a la doctora Silvia Rodríguez, al doctor David Ortiz, a la doctora Pierina Mariela Guerinoni y al doctor Walter Albán por este excelente panel. Le doy el pase al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, agradeciendo la invitación y que me hayan considerado en esta oportunidad como moderador. Muchísimas gracias. Bien, les agradecemos mucho su apoyo a todos los participantes, a los ponentes y a los moderadores. Hemos concluido con la jornada del día de hoy, pero los esperamos para el día de mañana para la tercera y cuarta mesa de este congreso. Muchísimas gracias a todos nuevamente y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches Hasta y luego. gracias también. Hasta luego. Adiós. Buenas Bendiciones. noches. Hasta luego. Gracias al Buenas noches. moderador. Cuídense, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.